El diseño de Dios es el título de este seminario, dirigido justamente a maestros de niños de iglesia infantil, a líderes y maestros de adolescentes, y por supuesto que los padres no nos escapamos de estar dirigido a nosotros. De hecho, nosotros como padres debemos de ser los más interesados en venir a este tipo de eventos y tomarlo como una oportunidad de poder equiparnos, de poder prepararnos, porque ninguno de nosotros iniciamos en esta carrera de padres sabiendo, y todos nos aventamos y tuvimos a nuestros hijos, fuimos aprendiendo en el camino, y en el camino también cometimos muchos errores, pero qué bueno que podamos tener un espacio como este en el cual podamos prepararnos. Yo le voy a pedir, por favor, que me acompañe en una lectura antes de iniciar. Y es el texto en el cual hemos estado apoyándonos durante todo el seminario. Y yo no me canso realmente de leerlo y releerlo y escarbarle más y más sabiduría que hay en este texto, que es Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en realidad todo el 12 habla mucho acerca de la disciplina y es muy enfático en la disciplina. En los primeros 12 versículos, por lo menos 13 o 14 veces hace referencia directamente a la disciplina o a algo que tenga que ver con la disciplina. O sea, no cabe la menor duda que el tema del texto es disciplina, y es disciplina de Dios hacia nosotros. Sin embargo, viendo el contexto, vemos que si nos vamos un poco hacia atrás en el capítulo 11, vemos que la parte más fuerte y más enfática de esto es la fe. Entonces esto está muy relacionado: fe, disciplina. Una sin la otra no puede ser efectiva. Hay muchos métodos en el mundo para educar a nuestros hijos, pero la verdad es que el diseño de Dios es el perfecto, y en el cual nosotros como cristianos debemos de enfocarnos y debemos de prepararnos. Acompáñenme a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 11. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Repita conmigo esta última palabra: ejercitados. Muy importante, necesitamos ser ejercitados. ¿Qué significa ejercitados? Constantes, acción. No es pasivo esto, es activo. Requiere que todos y cada uno de nosotros estemos constante, no solamente nosotros como padres, sino también ellos como hijos, que estén recibiendo constantemente, y también ellos que estén ejercitándose. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en este tema. El día de ayer, el pastor Javier en la noche nos dio realmente una extraordinaria cátedra de lo que debemos, cómo debemos y en qué momento debemos disciplinar a nuestros hijos desde el punto de vista de la acción correctiva, desde el punto de vista de la acción del padre hacia nuestros hijos, en cómo y qué y en qué momento y qué corregir. Yo hoy me quiero, en esta primera participación que tengo,
me quiero enfocar a la parte del diseño, porque si es diseño de Dios, es necesario conocer perfectamente sus motivos, sus formas, sus métodos, todo lo que implica, porque es creación de Dios, es un diseño de Dios. Y quiero comentarles que para partir de esto, quisiera ahondar un poquito en lo que es diseño. Este concepto de diseño es utilizado habitualmente en el contexto de la industria, la ingeniería, la arquitectura, inclusive hoy en día en la parte gráfica, en comunicación y otras disciplinas creativas, ¿no? Pero comúnmente asociamos este término en las siguientes áreas: diseño gráfico, industrial, arquitectónico, obra. Entonces es como algo que estamos constantemente pensando en cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces, diseño, los expertos definen el diseño como fíjese muy bien, como el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Pero etimológicamente el término disegno implica dibujo, disegno, signare, signado, pero mire esto que es muy importante, lo porvenir. Tiene que ver con algo hacia adelante, hacia el futuro, lo que viene. Como visión representada gráficamente del futuro. Entonces, si nos concentramos en que Dios diseñó la disciplina, es de lo que estamos tratando. Aquí podemos ver que Dios diseñó esto porque es algo importante para nosotros como padres, para nuestros hijos y para nosotros como hijos de Dios. Porque aquí jugamos dos papeles, jugamos dos roles en este tema de la disciplina. Como padres hacia nuestros hijos, en ejercitarlos o en ayudarlos a la disciplina, y nosotros como hijos de Dios. Entonces, en estos dos sentidos, es una visión gráfica de lo que es diseño. Ahora, cuando uno piensa en diseño, piensa en alguna obra, podríamos pensar en una obra arquitectónica o en un diseño gráfico, o hoy de moda que están todos los diseños tecnológicos y tantas cosas que requieren de diseño para una solución hacia algún tema o algún problema en particular. Yo les quiero traer como un ejemplo de alguien que se puso a diseñar algo con la idea de dar una solución a un problema. El arquitecto Joseph Strauss, él es fue el arquitecto principal de la obra en la construcción de un puente muy famoso que es el Golden Gate. Muchos, si no lo han visitado, han tenido la oportunidad de verlo o en la televisión o en alguna nota o en algún comentario. El Golden Gate, que también se le conoce en español como la Puerta Dorada, es catalogado como un puente colgante. En su época, en los años 30, fue considerada una de las grandes maravillas de la ingeniería civil y de la arquitectura. O sea, fue muy famoso. Hoy en día hay puentes mucho más complejos, mucho más grandes, con diseño visual más bonitos, pero este en particular fue diseñado para solucionar un problema. En esa época, en la bahía de San Francisco, entre San Francisco, la parte norte de San Francisco, y un lugar que está hacia la parte que hay que llevar muchas mercancías y personas y muchas cosas, se multiplicó 7 veces en un año. Eso se multiplicó muchísimo, y entonces la longitud de aquello es de 1280 metros de este puente, es decir, entre uno y otro, y está suspendido de 2 torres, que estas torres miden 227 metros de altura. Este puente es utilizado por autos, bicicletas, peatones, el cruce de tendidos eléctricos en el mismo puente y la conducción de combustibles. O sea, tiene ductos, tiene cables, pasan personas, pasan bicicletas. Entonces, en aquel entonces el problema se puso fuerte. Necesitamos a alguien que diseñe
algo para solucionar este problema, que es pasar personas, pasar mercancías y pasar muchas cosas hacia el otro lado de la bahía de San Francisco. Bueno, un arquitecto que quisiera quedar bien podría ponerse a pensar en algo que fuera muy espectacular y muy bonito, pero en los años 30 no había tantos recursos como para hacerlo de una manera muy vistosa, sino que había que hacerlo funcional. Había que hacerlo funcional. Los cables que sostienen este puente, nomás para que usted se imagine, de diámetro, miden 1 metro de diámetro el cable, el puro cable. Y este cable pesa 12,000 toneladas. ¿Cómo se imagina usted arrastrar ese cable por el agua? Imagínese de un lado al otro, arrastrar un cable de 227 metros de largo, que mide 1 metro de diámetro y que pesa 12,000 toneladas. ¿Cómo lo iba a arrastrar de una orilla a la otra para después elevarlo a 227 metros? Complicado, muy complicado, pero para solucionar ese problema era necesario este puente. Entonces, ¿sabe qué lo que pensó el diseñador? Dijo, no podemos llevar eso, no hay barcaza que nos arrastre este cable hasta allá. Y además no hay grúa que en medio de la bahía levante este cable 227 metros. ¿Y si hacemos el cable ahí? Si lo fabricamos ahí, de una torre a la otra. Pues digo, ¿cómo? Solamente alguien que es realmente creativo y que tiene unas ideas de esa forma se le puede ocurrir eso. Entonces empezaron a fabricar el cable ahí. Vea de qué manera lo hacían. Entonces, cables del grosor de un lápiz los empezaron a unir y luego les metieron, los reforzaron y de repente crearon ese cable colgado de un extremo a otro, y era ese cable el que iba a sostener la calzada por donde iban a pasar vehículos, personas, bicicletas, ductos para pasar combustible y además cables para pasar energía eléctrica hacia el otro lado. ¡Wow! O sea, tiene un diseño, uno podría pensar, pues queremos un puente, pues aviéntatelo, ahí se va, vámonos por ahorita a solucionar el problema de ahorita. Pero este diseño de este puente fue realizado pensando a futuro, a largo, fue de los años 30, todavía funciona. Y lo dejaron de la altura suficiente para que por la bahía pudieran pasar los barcos de suficiente calado que no toparan. Pensaron en todo, diseño, pensando en solucionar un problema ahorita, pero no solamente ahorita, sino lo que viene a futuro, lo que viene más adelante. ¿Sí está captando? ¿Sí estamos captando? Porque va a decir, oye, esta es una clase de arquitectura. No, yo no soy arquitecto, ni mucho menos, pero lo que quiero es llevarlo a la importancia del diseño. Dios lo diseñó, y si lo diseñó Dios, eso es lo importante, que es de Dios. Muchas veces nosotros no estamos, queremos en nuestras propias ideas, en nuestros propios métodos, en nuestras propias formas educar a nuestros hijos, cuando Dios en su palabra tiene realmente el método perfecto, tiene el diseño perfecto. Y sería el colmo que nosotros como cristianos, que amamos la palabra de Dios, no tomemos en cuenta la palabra de Dios para la educación de nuestros hijos. Entonces no somos cristianos. Si agarramos nuestros métodos, hoy en día multitud de cristianos llevando a sus hijos con el psicólogo. Digo, habrá que hay psicólogos, son útiles en tal forma, son realmente, pero si nosotros somos cristianos, nosotros confiamos en la palabra de Dios y confiamos en que esa palabra es justamente la que transforma nuestra alma. Así lo dice. Y cuando llega esta palabra es cuando realmente nosotros podemos ser transformados de esta manera. Entonces, diseño de Dios en la disciplina es, si pusiera una definición así, muy corta, pero muy ilustrativa, así con esto que acabamos de leer de lo que es diseño, es una visión de futuro, la solución de un problema o una necesidad de mi hijo. Así lo planteó Dios. Tengo que diseñar algo, tengo que poner algo para que este problema que tiene mi hijo, o sea, yo hijo de Dios, ¿cuál es ese problema? El pecado, la necedad,
todo lo que está ahí y que nadie de nosotros elegimos tenerlo, lo tenemos ya y ya. Pero como Dios en su infinita sabiduría, en su gran amor que tiene por nosotros, vamos, no nos dejó abandonados, no nos dejó ahí como nosotros nos fuera. Proverbios 22:6, si me acompaña, este es un versículo muy ilustrativo de lo que hay que hacer ahora y de lo que debemos esperar a futuro. Instruye, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Repita conmigo, no se apartará de él. No, del camino. ¿Cuál camino? Jesús. Él es el camino, ¿no? Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, ¿sí qué? Si no es por mí, dice. Entonces claramente tenemos en la palabra de Dios que nos ayuda a recordarnos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Voy a darle yo sé que ya lo hemos visto muchas veces, pero es necesario darle un repaso ahora a la definición de disciplina desde el punto de vista bíblico. Y ahorita les voy a decir por qué desde el punto de vista bíblico, porque vamos a hacer la diferencia entre el punto de vista del mundo o de alguien que no conoce la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, es una palabra que en nuestra Biblia la encontramos ya sea en el hebreo o en el griego, musar y paideia. No estamos aprendiendo griego ni hebreo, pero es bueno saber de dónde viene esta palabra, porque los significados que tienen luego en el original no es exactamente el mismo que nosotros le damos en el. De acuerdo entonces a la traducción del griego, paideia o disciplina implica tutoría, entrenamiento, corrección, educación, instrucción, castigo. Todo esto complementa, todo esto completo, nada, si le falta algo a nuestro proceso de educación a nuestros hijos, está incompleto. Debe tener todo esto de acuerdo a la definición. Es decir, nosotros debemos tener conciencia de esto, de que necesitamos tener todo esto. Entonces, la disciplina, fíjese, mejora, moldea, fortalece y perfecciona el carácter de los niños, de nosotros las personas cuando fuimos grandes. Entonces, nuestro carácter, nuestra forma de hoy ser de adultos, tiene un componente de la educación que tuvimos cuando fuimos niños, cuando fuimos adolescentes, cuando fuimos jóvenes. Hoy tenemos secuelas de esas, muchos de nosotros. Es la educación moral que se obtiene por el reforzamiento de la obediencia a través de la supervisión y el control. No perdamos de vista esto. Tenemos que supervisar, tenemos que tener control, tenemos que empujar a nuestros hijos hacia la obediencia. Y si usted se fija, esta definición que tenemos en el punto 3 y 4 incluye toda la parte del punto 2, tutoría, entrenamiento, corrección, educación, instrucción, castigo, cuando sea necesario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es muy común que nosotros como cristianos usemos la frase, te voy a disciplinar, para cristianizar la acción de ponerle un castigo a nuestros hijos. Alguno de ustedes lo ha dicho, yo lo dije en alguna ocasión, síguele y te voy a disciplinar, porque cristianizamos el término. Y el muchacho sabe a qué se refiere y lo asocia solamente al castigo que viene. Ay, ahí viene. Mi mamá me decía, síguele y te voy a pintar el fajo en la espalda. Ahí es que plantea las formas. Había muchas formas. Mi mamá no era cristiana. Y nos daba con el fajo, con la chancla de la verdad. Mi mamá tenía una de esas, hermano. También. Si no encontraba chancla, con lo que agarrara, me agarraba de las patillas y tenía muchos métodos mi mamá. Muchos métodos. Uno de ellos me hincaba volteando a la pared. Ahí estaba por horas hincado viendo la pared con el muro aquí. Hay mucho debate hoy en día que si el tipo de disciplina
con la acción de castigar, con la vara. Si es desde el punto de vista secular, los psicólogos, los pedagogos, que si eso es efectivo o no. Pues míreme, no estoy traumado. Yo creo que mi madre tenía razón. Mi madre tenía razón y entonces, pues, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, hoy, esos debates para nosotros como cristianos realmente debemos de hacerlos a un lado. A la hora de que, no, pues, ¿cómo le voy a pegar? ¿Cómo le voy a dar con la vara? Pensamos cuando hablamos de corrección propiamente. Entonces, dejemos de utilizar el término te voy a disciplinar solo para expresar que te voy a poner un castigo, porque no está solamente limitado a eso. Y si nosotros le ponemos eso a nuestros hijos, que ese es el concepto correcto, él lo va a repetir y él se lo va a llevar. Dios me está pegando, me está castigando. Cuando el proceso disciplinario no es exclusivamente eso. Eso es una parte solamente. Eso es una parte y nuestros hijos deben de conocer el diseño de Dios. Porque si Dios lo diseñó de una forma es porque es importante que conozcamos. Quiere que lo veamos de una manera integral, de una manera completa. Así que maestros de niños, padres, maestros, o sea, necesitamos conocer todo el proceso, ejercitarnos en él nosotros y obviamente ejercitar a nuestros hijos. La Biblia dice, fíjese que hablando de eso de la chancla y de los métodos de nuestros padres, la Biblia dice en Hebreos 12:9, dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, como a ellos su mente les alcanzaba, porque seguramente sus padres así fueron con ellos y entonces repitieron el patrón. O sea, lo contempla la Biblia. Contempla que nosotros como padres disciplinemos a nuestros hijos y además ¿sabe qué contempla? Que nos vamos a equivocar. Dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué? Y viviremos. Sobreviví a la disciplina de mi madre, como fuera, ella no era cristiana y muchos de ustedes, estoy seguro, que fue exactamente el mismo, se repitió, porque igual soy primer generación de cristianos. Levanten su mano las primeras generaciones de cristianos. No, pues todos. Entonces casi todos vivimos esto, casi todos. Y aquí está, no veo ninguno traumado. Aquí está. Entonces, si sobrevivimos a esa disciplina, ¿cómo no viviremos? En el contexto completo de vivir, de disfrutar, de relacionarnos con Dios. No importa el proceso doloroso que hoy podamos estar pasando. Porque si Dios hoy nos está pasando a una prueba, su proceso completo de instrucción previamente, no lo evitó. Estuvo su proceso instructivo de tutor. Y probablemente hoy podamos estar pasando el tiempo de dolor, que es parte del diseño de Dios. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Este es un tema bien interesante. Como parte del diseño de Dios, el propósito. ¿Por qué razón nosotros disciplinamos a nuestros hijos cuando estamos airados? Entonces, ayer nos decían que eso no es un buen momento para disciplinar a nuestros hijos cuando estoy molesto, cuando estoy enojado. Porque cuando estoy enojado, lo que quiero hacer es satisfacer mi deseo de venganza. Me hiciste quedar mal delante de todos. Otra vez me encontré a una señora en el supermercado que el niño hizo un berrinche en la fila. Yo creo que a muchos nos ha pasado porque es tan común. He escuchado a muchos poner este ejemplo y digo, yo también lo he visto. Hizo el berrinche de su vida y la señora hizo el oso de su vida, chavos. Los chavos saben a qué me refiero. El oso de su vida hizo. Porque se vio peor ella, lo agarró de los pelos y
le dio una sacudida. ¿Y sabe qué hizo el muchacho? Se puso peor, se tiró, se emberrinchó. No, hombre, entonces me cambié de fila mejor porque me dieron ganas a mí también de agarrarla a ella, pero pues dan ganas. Pero si lo hubiera hecho era para satisfacer mi ira. No es así. Dios nos hace para esto porque su diseño incluye que participemos nosotros ¿de qué? De su santidad. Wow, ¿cuánto nos falta para llegar a esa? Entonces, si nos falta mucho, aguas. Porque pues ahí viene la disciplina. Entre más lejos estemos de la santidad de Dios, ay, Dios mío. Quizás si yo no hubiera conocido a Dios, hubiera usado los mismos métodos de mi madre. Pero gracias a Dios que conocía a Dios, mi esposo y yo nos casamos siendo cristianos. Entonces, llevamos una ventaja, poquita, pero no tanta. Porque pues al final, cuando uno tiene a sus hijos, pues no sabe ser padre, no sabe cómo hacerlo. Pero nosotros llegamos acá en el año 95, sí. El mismo año que nació mi primer hijo, nuestro primer hijo, igualito. Nosotros llegamos el 1 de mayo y él nació el 15 de mayo. Y gracias a que las primeras enseñanzas que recibimos aquí, quienes tienen todo este tiempo, ¿alguien está desde entonces aquí? Uy, yo nomás yo. ¿Te acuerdas de Jimmy Coleman? Dio una enseñanza, pero apenas llegaba. Y se llamaba La Vara de la Corrección. Wow. Yo no cerraba los ojos cuando estaba escuchando todo lo que estaba diciendo. No, hombre, para pronto fuimos a la librería y ahí tienen unas varas como la que están y la teníamos junto con el cassette, era el kit de la vara con el cassette. Mire, todavía no éramos muy duchos en eso de compartir nosotros eso, pero regalábamos el cassette con la vara, ¿sí o no? A todos nuestros amigos teníamos un puño de varas y un puño de cassettes, los reproducíamos. Aquí sí se puede, sí podemos reproducirlo, nos dan chance. Bueno, ya no hay cassette. Y regalábamos a todos. Entonces yo apenas veía que mi amigo o compañero tenía problemas con sus hijos, le dije, mira, te voy a regalar este casetito con esta, a ver si le vas dando un poquito de orden y mire, por todos lados compartíamos. ¿Y sabe cuánto nos ayudó el haber sido instruidos nosotros como padres? Nosotros tenemos 2 hijos saliendo de la adolescencia, 18 y 22. Créame, muy pocas ocasiones fue necesario usarla, pero cuando se tuvo que usar, se usó. Ya nada más la teníamos en la mesa, pasaban y le daban la vuelta. Ya sabían. Si nosotros no tomamos este papel, este rol que tenemos como padres, como maestros, en serio, si no lo tomamos a conciencia, vamos a padecer mucho de la conducta y la formación de nuestros hijos. Yo quiero mostrarles un gráfico que no es el resultado de ningún estudio, pero es el resultado de lo que observamos en el ministrar con los adolescentes, con los jóvenes adolescentes, y del impacto que el medio ambiente tiene en la formación del carácter de nuestros hijos, en las diferentes etapas de la edad de nuestros hijos. Entonces, a lo largo de este tiempo que hemos estado trabajando con ellos y de la experiencia que tenemos con nuestros hijos, hemos podido ver más o menos este patrón. Mire, entre los 0 y los 4 años, la influencia en la formación de nuestros hijos es 100% nuestros, como familia.
Me refiero a los padres en primer lugar. Sé que muchas abuelas hoy también pues se hacen cargo de algunos nietos, o porque trabaja la mamá, o por cualquier circunstancia, pero la familia es el número uno en la primera etapa de la vida de los chicos, 0 a 4, pensando en que no los mandaron a la guardería, pensando en que no los mandaron a kinder, que los mandan como a los 2 años. Pero la oportunidad que tenemos en esta etapa de la vida de los chicos es enorme, enorme, y es toda responsabilidad nuestra. Si nosotros no lo hacemos bien en esta primera etapa, conforme van a ir avanzando, nosotros vamos a ir perdiendo oportunidades. ¿Alguien tiene niños en esas edades? Hijos, bien. ¿Y maestros que tengan de esas edades? Aunque tú lo tienes ahí, la responsabilidad 100% es del padre. Aunque tienes una magnífica oportunidad, maestro, que tienes a estos niños, de sembrar en ellos la verdad, la palabra, lo que realmente va a aparecer. Pero si ellos son niños tan pequeños, pues no importa qué tan pequeños sean, la palabra es la palabra, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios y hace la obra que le corresponde. Entonces, de hecho, en Deuteronomio capítulo 6, Dios a su pueblo, formando a su pueblo, fíjense, en las primeras etapas del pueblo, de conforme él iba poniendo haciendo a su nación, formando a su nación, le daba la instrucción: repetirás estas palabras. ¿Y repetirás qué es? Repetir, repetir, repetir. Lo cual quiere decir que tenemos que ser constantes. Constantes, constantes. No podemos dejar de hacerlo en esta parte. Y se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las repetirás y las guardarás en tu corazón, las pondrás frente a ti, las pondrás en las puertas de tu casa. Los judíos lo hacen literal. En las puertas de sus casas, tienen algo que le llaman Shema. Lo ponen ahí para que no se les olvide, dice. Porque el mandamiento primero que estaba ahí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y lo repetirás y lo repetirás. ¿Por qué es importante repetirlo y repetirlo y repetirlo? Porque conforme va pasando el tiempo, vas a tener que compartir esa oportunidad de influenciar. Se reduce drásticamente la influencia que tenemos con nuestros hijos porque se van a la escuela. Entonces ahora compartes este tiempo de tus hijos con ellos, con los maestros, con los amigos y con la cultura. ¿Y por qué le pongo tan pequeñito en la iglesia? Poquito. ¿Sí lo estamos viendo allá? Creo que no lo tengo todavía. La iglesia tiene una parte importante en la formación también. Pero dado el tiempo, fíjense, el tiempo que están nuestros hijos expuestos a la palabra aquí, o sea, me refiero a este recinto, pues es muy poco. No podríamos confiar en que eso es absolutamente, ya, con eso podemos, y traemos a nuestros hijos como para limpiar nuestra conciencia, y los ponemos y los dejamos ahí con los maestros, y lo primero que hacemos es llevar, y hay que se encarguen ellos, y después en nuestro hogar no hay absolutamente nada, no hay seguimiento, no hay nada. Entonces la influencia es tan poca que realmente sigue estando en responsabilidad de los padres. Pero ojo, si perdimos la oportunidad en cuanto los teníamos 100% para nosotros, ahí era el momento de sembrar. Ahí es el momento. Bueno, pues yo llegué de 22 años al Señor, pues llegué con 0 influencia cristiana en mi educación, 0. Todo era de mis amigos, de la cultura. Pues a desaprender para aprender nuevas cosas, a negar lo que practicaba y lo que hacía para empezar. Entonces eso es más difícil, mucho más difícil. Pero cuando entran a la adolescencia,
a muchos ya ni nos pelan, ¿sí o no? Cada vez son más y más las administraciones a padres. Ya no sé qué hacer, hermano. Ya no sé qué hacer. Y esto es resultado muchas veces de que cuando tuvimos la oportunidad de instruir, de enseñar, perdimos esa oportunidad. Cada vez más y más, hasta que llega un momento en que ya cada quien se va por su lado, los hijos crecen, se casan, hacen su vida y entonces, ahora sí, ahí es donde sale el verdadero carácter que formamos. Ahí es donde se va a ver si la implementación de nuestra disciplina, entiéndase, nuestra educación, va a dar resultado en el futuro. En el futuro. Hebreos 12, 7 al 10, que es la lectura que acabamos de hacer, yo encuentro realmente en este texto 5 verdades del diseño de Dios que no podemos dejar por alto, no podemos pasar por alto para los que están todavía en buen tiempo. Empecemos a ejercitarnos en esta parte. En primer lugar, la relación perfecta para la disciplina es padre e hijo. Esta es la relación perfecta. Número 2, ahorita voy a entrar a un poquito más de detalle de cada uno de ellos. Número 2, la responsabilidad del padre es disciplinar y la del hijo es honrar. Número 3, muy importante y algo que nos ministraba Julio hace un momento en el tiempo de alabanza. Ser hijo es un privilegio y nuestros hijos deben de entender eso, como nosotros debemos entender que ser hijo es un privilegio. Y eso nos debe de alertar mucho en cómo aplicamos la disciplina. Porque va a decir algún hijo, si aplicamos la disciplina de una manera mal aplicada, no papá, pues ese privilegio no lo quiero, porque nos excedemos, o porque lo hacemos mal, o porque abusamos, o porque, entonces papá, ese privilegio no lo quiero, porque no está buscando realmente una solución a mi problema a futuro, como veíamos en la definición. 4, la disciplina del padre terrenal es imperfecta, pero prepara al hijo para la disciplina perfecta de Dios. Y número 5, la disciplina del padre terrenal realmente es para provecho temporal, pero la de Dios es para provecho eterno. Número 1, la relación perfecta para la disciplina es padre-hijo, es decir, es ahí en esa relación en donde el mejor resultado se va a obtener. Hay muchas figuras que aplican disciplina en nuestra sociedad, como pueden ser, por ejemplo, las autoridades. Una autoridad, ¿qué es lo que hace? Publica la ley con la cual los mexicanos debemos de tener una convivencia sana. Y si alguien viola una ley de estas, la autoridad viene y aplica un castigo, ¿sí? Aplica un castigo que puede ser una multa, puede ser llevarlo preso, puede ser cualquier cosa de esta. Pero la relación perfecta, la que realmente hace que el alma sea convertida, que cambie la dirección, nuestros chicos, es la relación padre e hijo. Entonces no puede ser que el único contacto que tenga el padre sea para disciplinar a su hijo. ¿Alguien ha oído esta frase de la señora? Deja que venga tu padre para que veas. ¿Sí o no? Cuando venga tu papá, vas a ver. ¿Qué le estás diciendo al muchacho? Aquí el que pone los castigos es tu papá. Y cuando, entonces, dígame, ¿qué relación se genera ahí? Ya llegó mi papá. Se metían todos al cuarto porque el papá viene cansado. Se quita los zapatos, abre el periódico y la mamá le tiene la lista de su hermano ayer, le tiene la lista de todo lo que el chico hizo mal.
No puede ser esa la única relación que hay. O sea, si la relación perfecta para una disciplina es padre e hijo, tiene que haber mucho más allá en esa relación, no solo el palo. Bueno, no solo la vara, no solo el castigo. Yo necesito trabajar antes para cuando tenga que usar ese método, no dañe, sino construya, sino lo lleve hacia adelante. Si yo la única imagen que tiene mi hijo es de castigo, no vas a ningún lado, aquí los permisos los doy yo y tu mamá no, así que todo tiene que ser conmigo. Esa no puede ser la única relación que hay entre uno. La relación inicia justo cuando el padre, fíjese cómo inicia la relación padre e hijo. La relación inicia justo cuando el padre da la instrucción. La confianza, el ejemplo, la motivación. O sea, todo eso lo trabajamos. Y muchas veces evitamos la vara con esto. La relación se fomenta cuando asistes a las juntas de la escuela de tu hijo. Ahí se fomenta. Hay padres que ni conocen a la maestra de sus hijos. Claro que habrá hijos que no quieren ni que su padre se pare por allá también. Cuando lo acompañas al partido de fútbol, cuando le demuestras que las cosas que para él tienen valor, para ti también lo tienen, y no que solamente lo que yo tengo es lo que tiene valor. Entonces, porque si el padre solamente ejerce la disciplina de esa forma, lo está haciendo bastante mal, la relación padre-hijo se está fracturando bastante, y entonces yo tengo muchos adolescentes realmente amargados con su padre, muchos. Porque el padre nunca le prestó atención. Pero sí decía, te voy a disciplinar, muy cristiano, muy cristianamente. Nosotros le demostramos a nuestros hijos, fomentamos nuestra relación cuando hacemos esto, cuando practicamos, vivimos con ellos. La relación crece cuando el hijo conoce todas las facetas de la relación. Todas las facetas de la disciplina, la instrucción, el tutor, el que consuela, cuando algo le duele. Porque si nosotros atendemos bien todas estas necesidades, acuérdense que nuestros hijos tienen muchas necesidades. Una de ellas es aceptación. Y si solamente hay palo, ¿sabe qué significa eso? Rechazo. Mi padre siempre me rechazó, dice. ¿Por qué dices eso? Nada más me pegaba. Asocia. Rechazo, castigo. La relación inicia justo cuando el padre, por ejemplo, da la instrucción. Tenemos que ser claros con las instrucciones. La de la tarde voy a dar un poquito más detalles sobre este tema, pero solo para darles un punto. Tenemos que ser claros cuando le decimos lo que esperamos. Obviamente la palabra de Dios, pero quiero llevarlos a algo práctico, porque no podemos aplicar un castigo sobre algo que no fuimos claros al dar la instrucción. Eso no es justo. Es más, no es justo aplicar un castigo si antes no enseñamos, si antes no instruimos. No es justo. Y entonces tenemos que decirles específicamente a nuestros hijos de esa edad, tenemos que ser claros y repetirles. Y preguntarles, ¿sí fue claro? ¿Sí me expliqué? De tal manera que te pudiste captar la idea. Porque, es que yo pensé que era de esta forma. Porque son adolescentes, son niños, ellos asumen. Punto número 2. Ya no me quedan 10, ¿verdad? Es responsabilidad del padre disciplinar y del hijo honrar. Si hicimos bien, fíjense muy bien, para que este punto número 2 se cumpla, tuvimos que haber hecho bien el punto número 1, el fomentar la relación. Efesios 6, 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Y luego inmediatamente le dice,
honra a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. E inmediatamente después, pero inmediatamente después de decirles a los hijos que honren a sus padres, les dice a los padres: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Créame que lo que aquí dice no es criadlos en golpes. Dice disciplina, y vimos que el concepto de disciplina es instrucción, tutoría, castigo si fuera necesario, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi hijo me honre, yo tengo que hacer bien también lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde. Si no, no estoy abonando en nada en su crecimiento espiritual. Y veamos que el hecho de que él me honre, hay un crecimiento espiritual para él cuando él me honra. Mi hijo mayor es sumamente noble. Apenas escucha que el tono de mi voz cambia. Vamos, que se nota, ¿verdad? Cuando cambio el tono de mi voz, inmediatamente agacha su cabeza. Es muy noble. Pero hay unos muchachos que son realmente renegones. No, pero ¿por qué? No, pero si sí lo hice. Y él agacha su cabeza. Pero no todos son así, tiene que ver mucho también con la personalidad de cada uno de los muchachos. Entonces, no podemos dejarlos a que ahí se vayan creciendo y vayan asumiendo esa responsabilidad de honrar a los padres a como ellos entiendan. En la próxima vamos a hablar un poquito de cómo hacer la instrucción o cómo hacer la reprensión para que el muchacho no quede dañado y entonces pueda realmente honrarme a pesar de que le duele, a pesar de que sabe que él quería ir mucho a esa fiesta y que le dije que no. ¿Cómo hacer que cuando le digo no puedes ir porque esto, por esto y aquello, y se vaya a su cuarto y no quede amargado? Eso es a lo que muchos padres tienen miedo. Porque como conocen el carácter de sus padres, dicen, no, es que se va a ir a su cuarto y si se va, hermano, me dijo la otra vez la hermana, no se va a ir, hermana, pues no sabe ni lavarse la ropa. ¿Qué se va a ir? ¿Sabe? Si no son tontos no son chantajistas, no chantajean. Me voy a ir, le dice a la mamá. No, mijito, también ve a donde quieres ir. Y les doblan la manita a la mamá y les da el permiso. Y entonces ahora la que queda toda frustrada es la mamá en la casa. Ay, ¿a dónde andará mi hijo? Y ya son las 12 y la 1 y no llega. No fuimos firmes. Otra parte del diseño. Es muy amplio que no podemos todo en una, pero 3, ser hijo es un privilegio. Lo leímos. Porque Dios a quien ama, disciplina como ¿qué? Como el padre al hijo. Lo disciplina. Y entonces está comparándose él con el creyente, está comparándose Dios, o sea, el escritor de los Hebreos está haciendo una comparación. O sea, si nosotros estamos padeciendo hoy algo por la disciplina de Dios, es porque nos ama como tu padre amas a tu hijo y por eso lo disciplinas. Y si acaso tú no lo disciplinas, es que no lo amas, se está diciendo. Entonces, si ser hijo es un privilegio, disciplinar a nuestros hijos es un privilegio de ellos. Es a ellos. O sea, mi instrucción es a ti. Yo no ando con el hijo del vecino instruyendo al hijo del vecino. Hay veces que quisiera castigar al hijo del vecino, pero ese no es mi papel. Yo lo hago contigo, hijo, porque te amo. Pero muchas veces cuando le doy el golpe y le digo, porque te amo, él no me cree. No, pues ¿cómo? Porque solamente asocia el golpe. Entonces es cuando dice, a ver, me quiere y me pega. No me cuadra el audio con el video. Oigo una cosa, pero veo otra cosa. No me checa. Pero cuando él no solamente ve esta parte del video, sino lo ve completo. Verdaderamente mi padre sí me ama porque hemos tenido una relación que demuestra eso, me ha dado la instrucción que demuestra eso, me ha reconocido cuando también me ha dado la instrucción y ahora creo que me lo merezco. Y el día que logremos que nuestros hijos digan, me lo merezco, aquí estoy, papá.
Sería un hitazo, como decimos los que nos gusta el béisbol. Número 4. La disciplina del Padre terrenal es imperfecta, pero nos prepara, fíjese muy bien, nos prepara para la disciplina que es perfecta. ¿Cuál? La de Dios. ¿Cómo es esto? Nosotros como padres, para nuestros hijos, somos la primer imagen que Él tiene de Dios, en el sentido correcto, tome esto. Es decir, Él, cuando es un bebé, todavía no tiene conciencia de que hay Dios. En su conciencia no, aunque Él fue creado a la imagen de Dios, todavía no tiene esa conciencia, pero está relacionando que hay alguien que tiene autoridad, que lo ama, que lo instruye, que lo protege. Dígame si todo eso no es Dios para usted. ¿Sí? Ok. Entonces, en cuanto le viene la conciencia y conoce a Dios, dice, sí hay un Dios Padre. Sí hay un Dios Padre que me ama. Sí hay un Dios Padre que me cuida. Sí. Y entonces cuando llegue el momento, porque va a llegar un momento en que ellos, mi fe ya no va a ser suficiente para ellos. O sea, ellos van a tener que ejercitar su fe. Y si fueron instruidos de la manera correcta, sembrada la palabra correcta, y les pusimos el ejemplo que debe de ser, para ellos va a ser mucho más fácil el decir, Señor, aguanto. Por eso, de ahí viene la frase, aguanto vara. Duele, pero aguante vara. Esa es una frase muy mexicana que es cuando, uy, está duro, pero pues aguante. Sí aguanto. ¿Cuántos hay que vienen a la iglesia y no aguantan la vara de la palabra, de la verdad? No puede ser que haya un Dios que nos ame con tantas guerras. No relaciona el amor con la disciplina, con la justicia, con la verdad. Y entonces, no, Él quiere un Dios que nomás le esté sobando, le esté dando lo que quiere, porque eso es lo que esperaba de su padre, que nomás le estuviera sobando y dándole lo que Él quiere. Entonces, reconocer que nuestra disciplina es imperfecta es el primer paso para iniciar, maestros, padres, es el primer paso que necesitamos para iniciar nuestra preparación. Reconozco que necesito mucho. Reconozco que he fallado muchas veces y necesito hacerlo mejor. Nosotros, como padres, somos la primera imagen, les decía. Y si nosotros le ponemos una imagen de autoritarismo a nuestros hijos, esa va a ser la imagen que tengan de Dios. Para concluir, estas 5 verdades del diseño de Dios que extrajimos de Hebreos capítulo 12, del 7 al 11. La disciplina del Padre terrenal es para provecho temporal, pero la de Dios es para provecho eterno. Y volvemos a la definición de diseño. Diseño. Cómo idear algo para solucionar un problema que yo sé que se me va a presentar en el futuro. Que yo sé que mi hijo va a crecer, que aunque sea el angelito más lindo de bebé, en el corazón ya trae la semilla de mentira, de rebelión, y se va a presentar. Ahora, el hecho de que se presente, todavía con la oportunidad de corregirlo, pues qué bien, pero va a haber algo, hay una consecuencia mayor. Si nuestro hijo no es expuesto a esta disciplina, es el que su alma se pueda perder si él se mantiene en esa condición de rebeldía, de engaño, de mentira. Entonces, esta disciplina de parte de Dios es cuando nosotros aplicamos instrucción, disciplina completa a nuestros hijos hasta donde nosotros tenemos el poder de influenciar. Un día ellos se van a tener que autodisciplinar.
Este tema lo vamos a desarrollar más adelante. Es decir, todo el trabajo que yo hice cuando él era pequeño, va a llegar el momento en donde él mismo va a tener que someterse a disciplina. Lo vamos a desarrollar más en la próxima. No falte, le estoy dando unas probaditas para que invite a todos los que pueda. Compartan en el Facebook la prédica. Esto es algo que nosotros debemos de estar conscientes. Nuestra disciplina es para provecho aquí. Pero la disciplina de Dios, cuando Él relacione y que esté mayor ya y que diga, esto es disciplina de Dios, la reconozco, la acepto y estoy dispuesto a pasar por ella, entonces lo que voy a decir, estoy diciendo es, Padre, aquí estoy. Como si viniera el hijo y se pusiera, Padre, aquí estoy. La va a aceptar, la va a abrazar. Y es otro concepto muy importante, abrázala, ámala. ¿Quién podría? Vamos a darle gracias al Señor. En la noche se va a llamar los fundamentos del diseño de Dios. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te doy muchas gracias porque eres bueno, porque tu palabra es verdad y porque es perfecta. Nos sometemos, Señor mi Dios, a tu voluntad. Inclinamos, Señor, nuestra voluntad para que tú, Señor, hagas en nosotros conforme tú quieres y deseas. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.